favorablemente respecto de la celebración de la convención que se reunió el sábado pasado. Obviamente fue siguiendo los protocolos actuales, este, una reunión de la Convención de la Unión Cívica Radical utilizando las formas digitales, no había otra manera de poderla realizar. Tengo comunicación con Roberto Pagano, que preside la Convención de la Unión Cívica Radical, para conversar precisamente de cómo aprecian el futuro inmediato del partido. Roberto Pagano, buen día, gracias por atenderme. Hola Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien y pensaba, sí, qué difícil para los radicales. A mí me tocó cubrir algunas convenciones de ustedes, varias convenciones, esas negociaciones frenéticas que solía haber detrás de una puerta de otro lugar, en un rincón, en una habitación, etcétera, de la sede. Ahora ser así, distinto, ¿no? Sí, no escucho muy bien, tengo un poco de retorno o algo cuando te escucho, pero puedo entender la pregunta, digamos. Bueno, ha sido una convención terriblemente distinta, ¿no? Para los radicales, y porque no la habíamos podido celebrar en todo el año, justamente por el problema del COVID, ¿no? Y cuando estuvieron las épocas que estaban un poco era más fácil, que estaba un poco más liberado, pedimos autorización al comité de emergencia y no nos la dieron, a pesar de que podíamos cumplir todos los protocolos. Y bueno, y finalmente lo pudimos hacer con un esfuerzo enorme por vía Zoom, ¿no? O sea, por vía electrónica, por internet, y con una plataforma propia que adquirió el partido, se pudo hacer y conectarse en toda la provincia. O sea, había sobre 53 convencionales, había 49 conectados. O sea, ahí estaban en la sala virtual 49 convencionales conectados. O sea que fue todo un éxito, con algunos problemas de conexión al principio, pero después se pudo desarrollar muy ágilmente. No obstante, ello duró más de 2 horas, ¿no? Pero se pudo desarrollar muy ágilmente y pudimos cumplir con todos los pasos, bueno, legales, que estábamos sin cumplir. Roberto Pagano, vemos que hubo acuerdo con respecto a algunas decisiones de la convención, en el hecho de que no se va a poder realizar la elección interna del partido. Fue difícil llegar a este consenso, sabemos cómo son siempre las negociaciones ahí dentro de las diferentes líneas del partido. Sí, no fue imposible, tampoco fue nada fácil, digamos, o sea, pero bueno, primó la racionalidad, ¿no es cierto? Y primó el sentido común, de que un partido tan antiguo y que es el partido más grande de la oposición, no solo en San Luis, sino en el país, digamos, en momentos tan graves y que se avisoran tan importantes para el país, tiene que detenerse poco en lo interno y mucho en lo que le pasa a la sociedad, digamos, me parece, y lo que le pasa a la comunidad, y un futuro bastante negro por venir, digamos. Entonces me parece que primó este criterio y se pudo superar, digamos, estas diferencias internas que iban a producir, no por culpa de nadie, sino por la pandemia y por la situación, la cefalía del partido. O sea, ahora el 22 de noviembre el comité ejecutivo, o sea, el presidente del partido, a la noche se sabe en su mandato, y nosotros la convención a mediados de febrero del año que viene. Y había algunas ideas un poco peregrinas, hablando de prórroga de mandato, pero eso es imposible, o sea, está inconstitucional, y además no está previsto en la Carta Orgánica. Entonces, ante el peligro de la cefalía, bueno, se llegaron a algunos acuerdos básicos, y se va a presentar este miércoles, justamente esta semana, una lista única de todo el partido, bastante equilibrada entre todos los sectores del partido, a punto tal que uno de estos sectores va a tener la presidencia del partido y el otro va a tener la presidencia de la convención, cosas que son es algo muy equilibrado dentro del radicalismo, ¿no?
Así que la lista única va a quedar conformada este miércoles para toda la provincia. Y después se hicieron algunas reformas importantes a la carta orgánica que van a zanjar problemas a futuro que ya veníamos teniendo. Por ejemplo, siempre era muy discutido dos cosas: los frentes que el radicalismo armaba, y la segunda era la elección de candidatos cuando es imposible o va a ser imposible celebrar una elección interna. Entonces, esa tarea ha sido puesta en cabeza de la convención, pero con una mayoría grabada de 2/3, lo que implica que siempre tiene que haber consenso. O sea, las decisiones de ahora en más tienen que ser muy consensuales, porque para celebrar un frente o para elegir un candidato se van a necesitar 2/3 de los convencionales, digamos. Esto obliga a un diálogo mucho más profundo y supera este internismo, digamos, que es muy propio de los radicales, ¿no? Pero que bueno, que hace también a la vida democrática del partido y a su historia democrática. Ya le quiero preguntar sobre eso, pero ¿cómo va a quedar conformada esa lista única? ¿Nos puede adelantar? Bueno, todavía los nombres definitivamente no, porque está justamente hoy, mañana y el miércoles elaborándose por cada sector del partido, y después se conformará, digamos, y no es tan fácil hacerlo porque en todos los 9 departamentos, por ejemplo, de la provincia hay comités departamentales. Después las ciudades o pueblos más importantes tienen sus comités de circuito, que se llaman los comités locales. Además está el comité de provincial, y está la convención provincial, están los delegados al comité nacional. O sea, es una gran cantidad de cargos, ¿no es cierto?, que se tienen que poner en juego y tienen que concordarse entre uno y otro sector. Así que no te podría adelantar ahora los nombres, pero y se van a distribuir también según fueron las últimas internas. O sea, por ejemplo, nuestro sector ganó muy cómodamente aquí en Capital. Bueno, nosotros ponemos la mayoría de los integrantes de los cuerpos partidarios que corresponden a Capital. En fin, es trabajoso, pero como tenemos esta organización muy federal, digamos, o sea, vamos a terminar de hacerlo el miércoles, pero seguramente el miércoles, jueves, se sabrá ya quién va a ser el presidente del partido, y también es probable que ya jueves o viernes se sepa quién va a ser el presidente de la convención. Pero digo es probable porque la convención se reúne unos días después, ya cuando esté conformada, y es un cuerpo colegiado, ¿no? Roberto, quería preguntarle, perdón, porque usted dice que ahora las decisiones en la convención se van a necesitar los 2/3 de los convencionales. Para dos temas. Para los frentes, sí. Y para elegir candidatos si no pudiera haber internas, Bueno, porque la conformación de los frentes ha sido, me parece, o la última conformación del Frente San Luis Unido en las elecciones, en esta unión que hubo, o frente o alianza con el pollismo, fue un tema que dividió muchísimo a los radicales. Bueno, algunos conceptualmente, pero la última alianza que se votó, yo la presidía la convención esa cuando se votó la última alianza, y no recuerdo con exactitud, pero es muy probable que se haya votado con los 2/3. Sí, toda alianza genera discusión en el radicalismo. Los otros partidos por ahí se preocupan, pero el radicalismo es un partido absolutamente horizontal y absolutamente democrático. Toda la vida lo ha sido. Nadie celebra internas, nadie está en las cuestiones de la legalidad, y nosotros hemos sobrevivido 130 años, digamos, de esta manera, ¿no? O sea, va a obligar a un diálogo mucho más profundo, digamos. Va a obligar a que no se esté hablando por los medios, pero sí se esté discutiendo las distintas alternativas. Yo terminé ayer mi discurso, porque yo también termino mandato, obviamente, diciendo que encaminábamos un partido, digamos, menos preocupado por las cuestiones internas y con un lema que es prepararse para gobernar, digamos. O sea, la Unión Cívica Radical de San Luis tiene los mismos años que Nacional, digamos,
y hoy, digamos, con toda esa antigüedad y demás, puede ofrecerle a la provincia de San Luis, sin duda y claramente, el mejor dirigente que hay en todo el espectro político de la provincia, que es Alejandro Cacase. O sea, sin duda, meritoriamente, joven, moderno, un líder muy preparado y muy moderno, puede ofrecer a la comunidad de la Unión Cívica Radical, y eso es lo que hay que preocuparse. Es más, se ha reformado la Carta Orgánica también, reconociendo único partido, digamos, en la provincia, y uno de los pocos en el país, reconociendo a estos grupos de diversidad, ¿no es cierto?, los grupos diversos, dándole un reconocimiento del partido, y justamente por esto mismo que estoy diciendo, una preocupación central por volver a organizar la juventud radical, ¿no?, que en esta va a quedar normalizada, en esta conformación de lista única también la juventud radical en toda la provincia. O sea, yo me siento sumamente satisfecho por lo que se ha hecho, y bueno, tenemos que enfrentar el año que viene un desafío electoral muy importante, que es un año electoral, pero tenemos como precedente una actuación brillante en el 2019, donde después de más de 20 años le ganamos al gobierno la elección nacional aquí en San Luis, ¿no? Justamente llevando como candidato a Alejandro Cacase. Pagano, entonces la UCR empieza a trabajar de cara al 2023 como Cacase candidato a gobernador. Eso será casi seguramente, pero obviamente será motivo de otro diálogo, será motivo de un diálogo con nuestros aliados. Yo en este momento estoy hablando de la Unión Cívica Radical, pero la Unión Cívica Radical va a conformar frentes, obviamente, y va a luchar para mantener sus frentes, su frente conformado como está ahora, sobre todo con Avanzar, ¿no? Aunque lo integran también el PRO y el Partido Demócrata, pero es un diálogo esto, no es una imposición. Alejandro es lo mejor que tiene, a mi criterio, para ofrecerle hoy a la provincia de San Luis, en su conjunto, la Unión Cívica Radical. Y con relación a lo que nombraba recién en esta reforma de la Carta Orgánica, ¿por qué se habla de normalizar la juventud radical? ¿Qué problema hay dentro de, o qué es lo que quieren? Estaba así para la juventud radical, porque no se había podido, después de varios años, no se pudo en la última elección interna hacer la elección de ellos, ¿no? O sea, no pudieron celebrar su elección interna. Entonces había quedado con este tema de la cefalía, y no había autoridad de la juventud, y la juventud, igual que Franja Morada, integran los cuerpos orgánicos del partido. Desde hace muchos años la juventud tiene representación en la convención y en el comité ejecutivo. Bueno, y ellos tenían vacantes esos cargos. Finalmente ellos también están elaborando un acuerdo para lograr celebrar una lista única también, igual que el resto del partido, igual que los mayores. Mario, no sé si tenés preguntas. Bueno, ya lo vamos a recuperar, pero si no, le agradecemos Roberto Pagano por la atención y por el resumen que ha hecho de esta reunión de la convención que se realizó este fin de semana. Y seguro estaremos en contacto porque nos van a informar entonces quiénes van a ser ya las autoridades del partido, ¿no? Como no, seguramente el partido lo irá a informar oficialmente, y yo, como de costumbre, estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Les agradezco mucho la llamada de esta manera. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, que tenga buen día. La palabra entonces de Roberto Pagano, presidente de la Convención Radical, que estuvo y tiene que definir sus autoridades seguramente esta semana. Estamos en San Luis.